nuestros sagrados dibujos animados de la tarde, o como lo conocíamos en ese entonces, solo las caricaturas. Teníamos de todo tipo, venían de cualquier origen y de cualquier intención, ya sea buena o querernos vender juguetitos como He-Man aquí presente, juguete que nunca pude tener en original, pero sí, me trajeron una copia que me divertí bastante y con eso bastó. Miren, no importaba el origen, la verdad es que teníamos una muy buena cantidad de opciones para ver dos canales que teníamos en aquel entonces en nuestro país. Era suficiente para pasar una tarde completa viendo dibujos animados de buena calidad, que hoy en día son pues referentes a la animación con la que se trabaja hoy en día. Tan así que se siguen haciendo reboots o nuevas versiones de estos conceptos muy apegados a lo que en aquel entonces veíamos. Cuando son separados de ese concepto original, todavía hay mucho fan que se pone bastante furioso. Sí, estoy hablando de ustedes, fans de los Thundercats, pero debo decir que tenían total y absoluta razón de haber causado el incendio que provocaron. Pero bueno, hablando de épocas más felices y más viejas, en los ochentas había tanta libertad y tanta inocencia en el público que veía caricaturas que teníamos esto, presentadores como el buen amigo Rogelio Moreno y su buzón, que se presentaba entre cada serie cuando terminaba y empezaba la otra, en una cápsula más o menos como de 5 minutos en donde se dedicaba a darnos consejos, muy buenos consejos, con contenido y sobre todo leer cartas y mencionar los nombres de quienes enviaban cartas originales de correo tal cual, cosa que parecía alucinante en esa época, que dijeran tu nombre en la televisión, que llegara una carta, la leyera del señor Rogelio, era como para volverte el chido de la película, como aquel que se lleva los dubalines cuando se rompe la piñata. Y no nada más era Rogelio Moreno, sino que teníamos al entrañable tío Gamboín, un señor que se dedicó casi toda su vida en dar alegría a los niños. Y en esta última etapa, la suya, y yo creo que la más conocida por nosotros, era de felicitar a los niños que tenían buen promedio o tenían un buen desempeño. Y también a aquellos que cumplían años. ¿Cómo era esto? También vía el correo clásico, mandándole una carta al tío Gamboín y diciéndole que te habías portado bien, que habías sacado 10 o que simple y sencillamente cumplías años. Las fanfarras o las mañanitas del tío Gamboín te hacían leyenda. Pero bueno, volviendo a la gran variedad que teníamos, nunca faltó el anime, aunque en ese entonces no conocíamos que se llamaba anime. Simple y sencillamente le decíamos caricaturas japonesas. Bueno, no teníamos mucha información a la mano, solo sabíamos disfrutarla y o sufrir si lo que estabas viendo era Remy. Ahora, chequen este recorte. Estamos hablando de Sandy Bell, Scooby-Doo, la familia Robinson, los Pitufos, Mazinger Z, Bolton, He-Man, los Picapiedra y hasta Cantinflas Show. Todo en una tarde. Y todo esto gracias a los patrocinadores. O más bien, los patrocinadores que se permitían en ese entonces. Porque quizá para los que vivimos en esa década lo recordamos perfectamente, pero para los que son nuevos son auténticamente desconocidos. Véanlos, se pueden confundir con cualquier animación. Oigan, ese señor del anuncio de Carlos V que siempre fue viejito, lo ve igual hoy en día. Bueno, el caso es que según nuestras autoridades de salud de hoy en día, dicen que esos comerciales protagonizados por caricaturas o dibujos animados tienen la culpa de que nosotros, ya adultos, seamos parte de una pandemia de obesidad en nuestro país. Aquí en México, 8 de cada 10 personas presentan algo de sobrepeso. Y los dedos acusadores apuntan a estos comerciales que veíamos de chicos, que al parecer nunca nos enseñaron que era el buen alimentarse. Aunque las clases malas de educación física que nos dan en la escuela creo que tienen algo que ver. Así que, por falta de patrocinadores, las televisoras abiertas ya no pueden darse el lujo de pasar barras tan variadas de animación o de caricaturas. Así que nos podemos olvidar de los conceptos que nos daba He-Man, Bravestar o de algún otro personaje, que al parecer no muchos entendimos en su momento. Y si tratara de hablarles de todo esto en un solo bloque, la verdad es que es imposible. Así que les hago una extensa invitación para que me den una oportunidad y me sigan en este canal. Mi propósito
es hablarle de todas y cada una de las que ustedes recuerden y quizá de las que no recuerden y tratar de platicar un poco de lo que era ese entonces, de lo que trataba cada historia, de cómo nos divertíamos, cómo lo percibíamos en ese instante y quizá si me doy el tiempo, dar algún dato técnico de esas producciones, que la verdad es que ya hay muchos canales que lo hacen perfectamente bien, pero hay que darles el mérito. Así que por favor, síganme.